Medir, medir y medir. Un hecho muy interesante es el efecto que tienen la gravedad y la velocidad sobre el tiempo. ¿Sabías que si fueras astronauta y estuvieras en la Estación Espacial Internacional, te volverías más joven? Esto ocurre porque cada 747 días ganarías un segundo, porque el tiempo allí pasa más lento. Mi nombre es Johansel Jesús Ramírez Aquino, primer expositor de este grupo, y pues te estaré hablando de las mediciones. Medir. ¿Qué es medir? La sociedad moderna simplemente no podría existir sin la medición. La civilización del siglo XIX es inconcebible sin las herramientas de medición indispensables de las que depende la vida cotidiana. Tenemos el tiempo, tamaño, distancia, velocidad, dirección, peso, volumen, temperatura, presión, fuerza, sonido, luz, energía y muchísimas más. Son algunas de las propiedades físicas para las cuales los humanos hemos desarrollado medidas precisas, sin las cuales no podríamos vivir nuestra vida diaria normal. La medición impregna todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, irónicamente, tendemos a dar por hecho la medición y no somos capaces de apreciar cuánto necesitamos y dependemos de nuestras herramientas de medición. Pasamos por alto la importancia de la medición porque estamos rodeados por ella y nos hemos acostumbrado a ella. Solo cuando nuestras herramientas de medición funcionan mal o no están disponibles comenzamos a apreciar cuán importantes son. En verdad, si nos ponemos a pensar, solo sabemos lo que tenemos cuando se ha ido. Qué irónico, ¿no? Intenta imaginar un día sin medir. Cuando te vas a dormir, comienzas a preguntarte cómo y cuándo te despertarás a la mañana siguiente para ir a trabajar, en mi caso estudiar o hacer tareas. Sin medición no habría relojes ni alarmas que te despertaran a la hora seleccionada. Pero en el lado positivo, si no hubiera medidas de tiempo, entonces nadie podría saber si llegaste tarde o no al trabajo o a la escuela. Qué astuto, ¿no? Bueno, la noción misma de llegar al tiempo se desvanecería sin la medición. Después de despertar, no puedo usar una estufa eléctrica, un horno o un microondas para preparar el desayuno o el café, porque estos dispositivos se basan en mediciones de temperatura o tiempo para calentar alimentos y bebidas. Tampoco podría usar refrigerador moderno, ya que la refrigeración requiere medidas para mantener los alimentos y bebidas a una temperatura preestablecida. Incluso si pudiera conducir un automóvil, nunca podría saber qué tan rápido iba porque no tendría un velocímetro. Pero en el lado positivo, la policía nunca podría detenerlo por exceso de velocidad, porque sin medición no habría radar para hacer cumplir el límite de la velocidad. De hecho, no podría haber límites de velocidad sin medición. Tampoco podría saber cuánto combustible, aceite o líquido de transmisión tenía su vehículo, ya que sin la medición no había un indicador de combustible ni una varilla medidora para verificar estos niveles de líquido. Olvídese de volar o tomar un autobús, tren o transatlántico en un viaje de negocios intercontinental. Y olvídate de viajar al extranjero. El transporte y la navegación de larga distancia serían imposibles sin la medición de la distancia, la velocidad, el tiempo, la dirección y el combustible. En un mundo en el que no existen herramientas de medición, la ciencia moderna no sería como nosotros la conocemos actualmente. Y en un mundo sin medida no podría haber ciencia. Porque, como señaló el psicólogo James Carter en 1893, la historia de la medición es la historia de la ciencia. En el campo de la biología es ampliamente usada las unidades métricas dependiendo directamente del campo en el que se esté trabajando. Para el presente ejemplo tomaremos en cuenta el estudio de poblaciones de organismos. Al tener en cuenta el estudio de un organismo y su interacción en el ambiente,
tenemos que tener en cuenta como primera medida las variables de muestreo. Estas se pueden dar en longitud, metros cuadrados, milímetros cuadrados, entre otros. Hasta la intensidad horaria de muestreo puede ser una variable para calcular las poblaciones de organismos. Otro ejemplo que puedo dar es en la biología molecular, donde se utilizan entidades microscópicas o submicroscópicas. Aquí son necesarios los submúltiplos del metro o de otras unidades de peso o volumen, porque los elementos con los que se trabajan las ciencias biológicas experimentales poseen dimensiones por debajo del metro o de las otras unidades establecidas, debido al tamaño de las células, las bacterias, los virus y las moléculas que son utilizadas en esta. Es fácil ver por qué es importante tener un conjunto estándar de unidades en el laboratorio de biología. Si una persona mide una longitud en metros y si otra persona mide esa misma cantidad pero en pies, podría terminar teniendo medidas que no coincidan en todo. Redondear unidades es un juego peligroso porque cada vez que redondeas, tus medidas se vuelven menos precisas y después de un redondeo suficientemente pequeño, esto puede sumar una gran diferencia. Tener unidades estándar como el metro, el litro, el kilogramo, los grados Celsius, etc., permite a los científicos y biólogos comunicarse de manera efectiva y eficiente. Cuando se utilizan unidades estándar, no hay necesidad de conversiones complicadas y esto reduce en gran medida las fallas de comunicación y los errores, haciendo que las mediciones científicas sean lo más precisas y claras posibles. Al igual que la cita dada por John Cattell por mi compañero Herbie, considere usted, espectador, la siguiente cita. En la ciencia física, el primer paso esencial en la dirección del aprendizaje de cualquier tema es encontrar principios de cómputo numérico y métodos practicables para medir alguna cualidad relacionada con él. A menudo digo que cuando puedes medir lo que estás hablando y puedes expresarlo en número, sabes algo al respecto, pero cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es de un tipo pobre e insatisfactorio. Puede ser el comienzo del conocimiento, pero apenas has avanzado en sus pensamientos al estado de la ciencia. Cualquiera que sea el asunto, los mayores descubrimientos de la ciencia han sido las recompensas de la medición precisa y el trabajo paciente, y continuando en el minuto tamizado de resultados numéricos.